Bueno, continuamos en Objetivo Vizcaya en Tele7 en esta tarde de viernes. Queremos dar la bienvenida a nuestro colaborador, a nuestro queridísimo Guillermo Fiallegas. Guillermo, buenas tardes. Arratsaldeon, bienvenido. Muy buenas tardes. Y bien hallado. Y bien hallada, ¿no? Oye, por cierto, que sepas que el anterior programa ha tenido sus frutos. Sí. Y ya tengo a mis suegros en Toledo, viendo la exposición del Greco. Pues mira qué bien. O sea Excelente. que sepas que nos ve mucha gente y que Exacto. muchos nos hacen caso. Exacto, pues mira qué ¿Te bien. hacen caso? Mira qué bien, yo encantado de la vida, vamos. Guillermo, vamos a, a comenzar el tema de los complejos. Vamos a hablar de algunos de los grandes complejos. Hay muchos. Hay muchos. Intentaremos, ¿no?, explicar cada uno de ellos. Además, no hay prisa, Guillermo, hasta agosto no cerramos por vacaciones, con lo cual tenemos tiempo. No, y exacto. vamos a hablar del complejo de inferioridad. Sí, ¿Por qué hoy has sí. elegido ese como primer, Hoy sí. complejo, Pues yo, primer tema? Mira, yo creo que he elegido ese porque creo que es uno de los más extendidos, ¿verdad? De los que más se padecen. Y además, como todos los complejos, pues la mayor parte de la gente que los tiene, ¿verdad?, no lo sabe. Es decir, mantienen una conducta, mantienen una forma de comportamiento, mantienen unas maneras de ser y de estar, pero no son conscientes de que lo que está pasando es otra cosa diferente. Porque curiosamente, y en contra de lo que la gente piensa, los complejos son inconscientes. No son conscientes. Pero es eso que ha pasado, ¿verdad?, que se ha metido dentro del inconsciente, lo que de alguna manera responsabiliza del complejo a una persona que tiene una actitud, una forma, una manera, un estilo, ¿verdad?, del que no es consciente, pero lo tiene. Y somos los que observamos desde fuera, los que decimos más o menos qué es lo que está pasando. Es decir, ¿por qué esta conducta es así o no es así?, ¿verdad? ¿Cuál es la responsable de la situación de un individuo que mantiene una conducta displicente, que odia a los demás, que trata más a los a los demás, etcétera, etcétera? Y a lo mejor solo eso es responsable de un conflicto interno que hace referencia a lo que vamos a llamar un complejo de inferioridad. O sea que al final la persona que sufre ese complejo, que es la última, no sé si sin enterarse o es que no se quiere dar cuenta. Bueno, pueden suceder dos cosas. Una, que la persona que sufre el complejo no se quiera dar cuenta, porque intencionadamente, es decir, no quiere llegar al análisis, y hay otro tipo de personas que sufren complejos, ¿verdad?, y que sí saben que sufren complejos y que intentan esforzarse, intentan superar el complejo, intentan resolver el conflicto. Eso es lo que suele suceder. Pero en cualquier caso, fíjate, tendríamos que hacer unos apuntes claros para que todo el mundo reconozca qué es lo que sucede. A ver si nos entiende todo el mundo, porque estamos hablando, fíjate, de complejos, estamos hablando de situaciones inconscientes. Y por supuesto, entonces, si hablamos de situaciones inconscientes, estamos hablando a la fuerza de algo muy relacionado con el psicoanálisis, ¿verdad? El objetivo fundamental del psicoanálisis, para que todo el mundo lo sepa, es el descubrimiento del inconsciente, ¿verdad? Eso es el gran mérito de Freud, el descubrimiento del inconsciente. Y los complejos tienen mucho que ver con el inconsciente. Bueno, pues vamos a ver si yo soy capaz de explicar un poco de manera sencilla cómo se genera esto, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿En qué consiste? Tendríamos que decir, fíjate, y esto es muy importante, lo que voy a decir ahora, que todo complejo va a generar más pronto que tarde, un conflicto psicológico. Y cuando hablamos de que se va a generar un conflicto psicológico, estamos diciendo que la persona que padece un conflicto psicológico va a sufrir mucho. ¿Puede también ese complejo de inferioridad trasladarse, a sufrir algún tipo de enfermedad? Sí. Es decir, anorexia, bulimia, por ejemplo, se me ocurre. Sí, por supuesto.
depresión, ¿no? O sea, que al final ese complejo de inferioridad luego... Bueno, ¿no? no, tenemos que decir una cosa muy clara, porque aquí de lo que se trata es de que nosotros tenemos la obligación de desmitificar enfermedades. Entonces, decimos, un complejo de inferioridad puede generar, por ejemplo, una anorexia, pues puede. ¿Necesariamente un complejo de inferioridad tiene que generar una anorexia? No. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo primero que se produce cuando se tiene un complejo, cuando se sufre de un complejo, cuando se padece la situación que produce un complejo? Pues mira, lo primero que va a suceder es que va a aparecer ansiedad. Claro, si yo tengo un complejo, pues tengo que padecer ansiedad. Y esa ansiedad puede convertirse en un padecimiento de angustia. Vamos a poner un ejemplo para que nos entienda todo el mundo. Imagínate un chico que va al colegio, que tiene entre 8 y 10 años, 9 años, ¿verdad? Y que es débil físicamente, es decir, es un chico muy delgadito, es un chico muy apocado, es un chico que no participa mucho en los juegos, porque claro, como no tiene unas facultades físicas, probablemente como los demás, es decir, está debajo, pues esta persona va a empezar a sufrir, ¿no? Y los niños de 8 años y los adultos de 8 años, de más años, ¿verdad?, son muy crueles. Es decir, tenemos la tendencia a ser crueles con las personas que son inferiores, los niños más. Entonces imagínate, el deporte rey, el deporte que más se practica en cualquier escuela o colegio, ¿verdad?, podía ser el fútbol. Y ese deporte hay en una clase, yo qué sé, 20 chicos, ¿verdad?, y van a jugar al fútbol. Y cuando yo era joven, o cuando yo tenía 10 años, pues lo que se hacía era lo siguiente, se decía, vamos a echar a pies, ¿verdad? Y uno se ponía en una esquina, el que era un capitán de un equipo, y el otro se ponía en la otra esquina, era el otro capitán de ese equipo. Y echar a pies significaba juntar los pies e ir avanzando hasta que llegabas a la altura de la otra persona. El que antes llegaba pisaba el pie del otro capitán y empezaba a elegir. Bien, cuando se empezaba a elegir, nuestro héroe, este pequeño chico, ¿verdad?, era el último que se elegía. Iban eligiendo al primero, al segundo, al tercero, a este, a fulano, y claro, al peor era al último que elegían. Esto tenía que dejar una huella, tenía que dejar una mella, tenía que dejar una situación extrema en este niño, que cada vez que se jugaba al fútbol, pues él era el último en ser elegido. Es decir, sobre todo en esas edades tan tempranas, ¿no, Guillermo? Porque quizá nos pasa esto con 30 que tenemos tú y yo. Exacto, y no pasa nada, lo puedes entender. ¿No? Bueno, podemos relativizar las cosas, pero, ¿sí? Pero un jovencito de muy 6, difícil. 7, 8, 9, 10 años, ¿no? Exacto. Esa época complicada muy de nuestra vida, nos hacen eso y es la mayor humillación, ¿no? Por supuesto, pero pasan más cosas, porque luego ya se tienen 15, 16 y se empieza a salir con las... Ahora antes, pero bueno, en mi época, ¿no?, con 15, 16 se empezaba uno a relacionar con las chicas. ¿Y qué sucedía? Que el más fornido, el más alto, el más guapo, pues claro, encontraba a la chica más guapa de las personas con las que te reunías, y siempre, triste y desgraciadamente, pasaba lo mismo. Este héroe nuestro, ¿verdad?, siempre se juntaba con la chica que tenía algún defecto. O sin chica. Porque muchas veces se quedaba, ¿no? O con ninguna, efectivamente, pero bueno, si había alguna, ¿verdad?, pues eso se hacía pareja, es decir, bueno, pues lo que menos gusta con lo que menos gusta. Bueno, esto que pasa siempre, o casi siempre, ¿verdad?, tenemos que decir que hace un daño tremendo.
Es decir, esto deja una huella impresionante en las personas. Y cuando se ha padecido esto, se pueden dar dos tipos de situaciones. Una, pues que esta persona sea una persona muy sumisa, una persona que no está hecha para el mando, una persona que nunca va a ser líder de nada, una persona que se va a rodear de un conjunto de personas, ¿verdad?, donde de alguna manera se están tapando el defecto unos a otros, una manera de reaccionar. Pero puede haber otra, que esta persona se convierta en un déspota y que se convierta en un ser violento. Y con odio, ¿no? Exacto, tiene motivos. Y que luego reproduzca todo eso que han hecho con él, ¿no? Exacto. Con otras personas. Claro, efectivamente, en su relación. Fíjate, te voy a decir una cosa, pero en la mayoría de los casos donde existe violencia de género, hay un complejo de inferioridad en el medio. Segunda manera de reaccionar, ¿verdad? Y hay otra manera de reaccionar que es excelente, magnífica, y es ese esfuerzo que se hace para salir de la miseria, para salir de la marginación, para salir de una situación extrema. Pero eso lo pueden hacer esas personas, esos niños, ¿no? Cuando Claro. tienen ese complejo de inferioridad, solos o necesitan, siempre se necesita ayuda, De eso, o de los padres, claro, o de psicólogos. De eso vamos a hablar el próximo día, ya verás. Pero sí quiero remarcar hoy que hemos tenido poco tiempo. Pero bueno, y este tema es apasionante, ¿eh? Bueno, quiero Y decirte... yo en el próximo programa voy a confesar algo. Me parece muy bien. Pero quiero decir hoy, antes de acabar, que muchos de los logros que se han realizado en nuestro mundo, grandes descubrimientos, ¿verdad? Por ejemplo, detrás de eso hay un hombre que ha padecido un complejo de inferioridad, o una mujer. Y que la manera de compensar ese complejo ha sido esa, desarrollarse en un campo donde poder sobresalir, porque si uno no era alto, ni tenía unos atractivos físicos de no sé qué, y era malo en el deporte, etcétera, etcétera, pues... Darle al coco, ¿no? Darle al coco. Y por último, darle al coco, y por último digo, casi siempre, cuando encontramos un superdotado en un colegio o en una escuela, ese superdotado solo tiene un suspenso, que es en educación física. Y en relaciones sociales, quizá, ¿no? Depende. De eso también vamos a hablar el próximo día. Vale, hecho. ¿Eh? Y seguiremos hablando del complejo de inferioridad. Y de otros complejos, ¿verdad? Apasionante. Y otros Sí, complejos iremos claro. poco a poco Claro que en sí. sucesivos programas. Eso es. Guillermo, y el próximo viernes no te me escapes a Toledo, ¿eh? No. ¡Ya! Seguro. A ver, ¿eh? Aparte de que el próximo viernes creo que desaparece la exposición. Ah, vaya por Dios. Bueno, Entonces, pues tienen tiempo esta semanita, Eso es. para verla, pero Tienen. luego el viernes aquí todos como Sí, a lo mejor clavos, quedan ¿eh? algunos días, pero no muchos, no muchos. Pues Guillermo, pasa buen fin de semana. Como siempre, un Igualmente, placer. ¿no? Sí. Y nos vemos el próximo viernes. ¿Vale, Claro, guapo? así será. Gracias, Guillermo. A ti. Nos tenemos que marchar, nos vemos el lunes a la vuelta del fin de semana. Espero que lo disfruten, que lo pasen muy bien y que les haya servido todas las opciones que les hemos dado, para disfrutar de un fin de semana, además de caluroso, pues con iniciativas bonitas, con la RIE como protagonista, con esa cita de pádel surf, con teatro, con un montón de cosas para disfrutar de este fin de semana. Pero el lunes estar aquí, todos y todas, a las 5 de la tarde en Objetivo Vizcaya. Pasen buen fin de un besito. Agur.